Bienvenido al conversatorio. William, ya te doy la palabra por ahí para organizarnos un poquito. Nosotros hemos juntado de parte de Extinction Rebellion ya una tanda de preguntas que tenemos y sugiero que la gente que está en el chat que vayan preguntando directamente por chat y al final vamos dando la palabra a, a estas personas para que puedan preguntar directamente a... Bien. William, la línea es tuya. Gracias. Bueno, gracias Shari, gracias Romano. Buenas tardes con todas y todos. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder, bueno, conocerles, aunque sea así a la distancia, y poder interactuar sobre, bueno, varios temas. En efecto, como ustedes están metidos en la cuestión de la lucha de la justicia climática, bueno, es uno de mis temas de experticia y creo que hay mucho por conversar y debatir sobre cómo llevar a cabo ese tipo de luchas. Pero bueno, el tema de hoy que nos interesa es el de la megaminería. Y bueno, voy a hacer una pequeña exposición de aproximadamente un cuarto de hora, porque lo que quisiera es realmente favorecer la interacción con ustedes. Sabemos, no somos muchos, entonces creo que se puede armar un conversatorio rico y fructífero. Pero bueno, les quiero compartir una serie de insumos para tener un material a partir del cual podemos conversar y analizar algunos aspectos claves. Bueno, en cuanto a el tema de la megaminería, creo que es importante, en primer lugar, hablar de megaminería, porque, y de insistir sobre el uso de este prefijo mega. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, no sé si están viendo mi presentación, tal vez para que me confirme ya. Muy bien. Sí, se ve bien. Chévere, ya. Entonces, en primer lugar, claro, en el Ecuador aún no se dimensiona muy bien el tipo de modelo industrial que se está implementando con la extracción minera a gran escala, que se está cocinando y que ya, bueno, se está realmente en sus inicios de sus implementaciones, a pesar de que la historia de la megaminería en el Ecuador ya tiene 2, incluso casi 3 décadas. Pero recién el año pasado arrancaron los primeros megaproyectos mineros de extracción de cobre y oro, más que todo por el momento. Pero lo que quiero decir acá es que muy poco tiene que ver el modelo que se está implementando con, bueno, la minería que hasta la fecha hemos conocido en el Ecuador, es decir, la minería pequeña, la minería de socavón, la minería incluso hasta artesanal e informal, que se ha desarrollado en el territorio que ahora es el Ecuador, desde incluso tiempos ancestrales. No, lo que tenemos ahora es ese tipo de modelo, como estas imágenes lo caracterizan, es decir, una minería que implica una remoción de cantidades de roca, de desplazamiento de cantidades de roca, de generación de cantidades de desechos, de extensión espacial que difícilmente incluso nos podemos representar y que a menudo, como pueden ver con esta imagen, solo se puede apreciar a raíz de imágenes satelitales o fotografías aéreas. Y bueno, tenemos en las últimas décadas una generalización de este modelo de explotación a cielo abierto. Eso está vinculado, podremos conversar un poco más sobre ese tema, con la baja tendencial que tiene la calidad de los yacimientos y el hecho de que cada vez más son yacimientos de baja calidad, es decir, de baja concentración en mineral, que se vuelven rentable explotar. Y son precisamente estos yacimientos de baja concentración que constituyen los megaproyectos mineros en cartera hasta la fecha en el Ecuador. En este caso es una mina de Chile que se llama Los Pelambres, otra mina de Chile que se llama La Escondida. Aquí es una mina alemana, solo también para decir que ese modelo de extracción a gran escala es un modelo que está difundido y que se está generalizando a escala global
y que, bueno, ya, de hecho, ya se ha experimentado en contextos como, bueno, Europa no tanto, pero sobre todo países como Canadá, Estados Unidos, Australia y otros países del norte geopolítico, ¿sí? Bueno, hay algunas fotos que no voy a comentar, pero es solo para dar una idea del gigantismo minero, que es la palabra que realmente caracteriza el modelo que se quiere implementar en el Ecuador y que se caracteriza por órdenes de magnitud que van del millón a los cientos de millones, a los miles de millones, tanto en términos de desechos generados, tanto en términos de insumos tóxicos que sirven para el tratamiento de la roca, y tanto como las cantidades de dinero que están invertidas para el desarrollo de estos tipos de emprendimientos. Imagínense la cantidad de dinero que se tiene que movilizar para excavar semejantes huecos, la cantidad de energía que se tiene que movilizar, y eso conecta inmediatamente con el tema de la generación de energía, el consumo de energía y el tipo de energía que se usa y las consecuencias potenciales en términos de cambio climático. Y claro, para terminar un poco con esta cuestión del omega, ¿qué son los actores que realmente pueden encargarse de ese tipo de emprendimientos que involucran miles de millones de dólares de inversión? Pues no hay miles, ¿ya? Hay muy pocos actores que económicamente son solvables para poder llevar a cabo ese tipo de emprendimientos industriales, que que cuentan con las capacidades humanas, técnicas, para poder hacer ese tipo de emprendimientos. Son multinacionales, es un capital transnacional megaminero que se encarga en general de esos tipos de emprendimientos. A veces son empresas públicas nacionales, existen en ciertos casos, como el de Codelco en Chile o de empresas chinas, pero cuando estas empresas públicas empiezan a invertir en el extranjero, se convierten en una transnacional más, que no necesariamente trabaja para el bienestar de los pueblos, de los territorios en donde intervienen, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que les quería comentar, ya que en el Ecuador existe una serie de megaproyectos en cartera, alrededor de 30 megaproyectos. Tengo un mapa más adelante. Si no tengo tiempo de enseñarles en la presentación, tal vez estaría para las preguntas. Pero hay alrededor de 30 megaproyectos en vigencia en el Ecuador. No todos necesariamente tienen esa dimensión, pero hay varios que ya se sabe que tienen esa dimensión contemplada o que se van a transformar en ese tipo de emprendimientos. Es el caso del proyecto Mirador, que es el proyecto más avanzado hasta la fecha, un proyecto que ya, a pesar de que recién arrancó con la fase de extracción, implicó una serie de consecuencias sociales, ambientales, psicosociales, dramáticas. Y es un proyecto que se encuentra en la frontera en la provincia de Zamora Chinchipe y de Morona Santiago, en la llamada Cordillera del Cóndor, en la parroquia de Tundain. Y claro, aquí es una diapositiva que realicé un poco de manera esquemática para dar cuenta del tipo de emprendimiento que se está construyendo en la Amazonía ecuatoriana, en un contexto sumamente adverso en el cual tenemos una zona altamente pluviosa, tenemos una zona sísmica y bueno, tenemos muy pocos datos hidrometeorológicos e incluso ambientales en general que pueden caracterizar el medio ambiente en donde se está instalando este tipo de emprendimientos industriales, donde fíjense, por ejemplo, al final de la vida de la mina vamos a haber generado, bueno, en total casi 500 millones de metros cúbicos de agua. No, tan solo una de los botaderos, llaman diques de relave, va a representar 3 veces el volumen del lago San Pablo. Pero eso no va a constituir un agua limpia en donde nos vamos a poder bañar, no. Eso se trata de lodos tóxicos contaminados con, bueno, residuos, productos de las reacciones de tratamiento de la roca, pero que también contendrán metales pesados, o sea, en pocos términos, una bomba de tiempo que obviamente se va a quedar muchos tiempos después de que incluso las empresas mineras, en este caso son chinas,
habrán dejado el territorio. Y bueno, así sucesivamente tenemos cifras espeluznantes en términos de consumo de agua. Este emprendimiento va a consumir el equivalente de la ciudad de Ibarra. Y bueno, o sea, tenemos toda una serie de características así de preocupantes, más aún cuando este tipo de proyectos, y es el caso de la gran mayoría de los megaproyectos en cartera, se encuentran en las partes altas de las cuencas hidrográficas de las cordilleras. Aquí tenemos un mapa que resume las concesiones que se encuentran inscritas en el llamado catastro minero. Todo lo que está en rojo es lo que está inscrito en el catastro minero. Entonces ven que hay una parte sustancial del territorio nacional que incluso está dedicado hasta la fecha a al menos la exploración minera. Y la mayoría de estos megaproyectos, como ustedes pueden ver, se encuentran en las partes altas de las cordilleras. Es decir, si tenemos problemas en términos de contaminación, lo cual nunca deja de ocurrir, vamos a tener potencialmente una contaminación de las aguas, bueno, tanto del lado Pacífico como del lado de la Amazonía. Y eso, bueno, es todo un gran problema, además de que si es que empezamos a multiplicar los emprendimientos de este tamaño, podríamos tener un efecto acumulativo en términos de daños al agua y, bueno, de daños ambientales en su conjunto, tanto hacia las especies, los ríos y, bueno, los ecosistemas en general. La salud pública, por supuesto. No me deja, ya. Y bueno, ya que Romano me había comentado que habían conversado acerca de esta cuestión de la importancia de la tecnología en la megaminería, lo que quiero decir acá es que, claro, ya la megaminería actual ya no es aquella que, bueno, que implica que 4 pelagatos se metan en unos túneles con unos pajaritos ahí para vigilar si es que, bueno, van a tener una explosión de gas, ¿no? Lo cual era la realidad hace un siglo, pero ya no es así. La megaminería de hoy, primero, es en términos económicos capital intensiva, es decir, eso implica la contratación finalmente de pocos empleos y un uso intensivo de la tecnología y de, digamos, inversiones. Y claro, ahora tenemos metodologías cada vez más sofisticadas en términos de, por ejemplo, teledetección. Entonces, todas las imágenes de arriba, incluso esta, muestran el tipo de métodos que ahora se emplean desde el escritorio para poder indagar acerca del eventual potencial minero, las anomalías geológicas que pueden existir en el subsuelo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía aérea de un territorio digamos, en imágenes reales. Y aquí vemos cómo a partir de los satélites podemos ya tener una serie de zonas del subsuelo donde ya se identifica el tipo de mineral que podría estar presente. Y bueno, en términos de extracción y de tratamiento de los minerales, ya la minería implica el uso de varios tipos de tecnologías cada vez más desarrolladas, cada vez más piloteadas, a partir de digamos, una alta gama de programas. Y bueno, el tema es que esta alta tecnología, no hay que perder de vista que en su inmensa mayoría está dedicada a mejorar la rentabilidad de estos emprendimientos, ¿no? Y no está, obviamente, digamos, la contribución de esta tecnología al mejoro ambiental, si lo podemos llamar así, es ínfima, ¿no? Porque, claro, la megaminería con estos megaemprendimientos nunca va a dejar de representar una perturbación enorme en términos ambientales y sociales, y económicos y políticos en las zonas donde se instalan. Bueno, paso eso. Aquí solo quiero mencionar que son curvas que representan desde la mitad del siglo XIX hasta básicamente inicios de los años 2000, la evolución de las concentraciones de los minerales en las rocas, es decir, la evolución de la calidad de los yacimientos para varios metales. Entonces, lo que tenemos es una baja tendencial, ya bastante marcada, hacia unos minerales cada vez de menor calidad explotado en el subsuelo. Es decir, eso implica que cada vez tenemos que recurrir a maquinarias
más gigantescas, tenemos que intervenir en cantidades, bueno, en extensiones de territorio cada vez más importantes y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en términos de acaparamiento de tierra y las consecuencias sociales que eso implica, por ejemplo, en términos de desalojos, de expropiación de las comunidades, tal como ha sucedido en el caso de Mirador, por ejemplo, de manera dramática. Cada vez vamos a un modelo que es más extensivo y que implica más intervención, más violencia y más disciplinamiento de las poblaciones que en el territorio se encuentran. Y claro, un modelo que también va a requerir cada vez más energía y cada vez va a generar más desechos. Unos acontecimientos muy preocupantes que de hecho podría constituir el escenario, es muy probable que así sea, dado el contexto en el cual los megaproyectos mineros se están implementando. Bueno, unas de las consecuencias pueden ser grandes accidentes que consisten en que estos tipos de diques, como veíamos en la diapositiva de Mirador, no sé por qué se está alocando este tipo de diques, se rompen, ¿ya? Y eso ocurre a menudo a raíz de terremotos, a raíz de lluvias fuertes, precisamente los riesgos que tenemos en las zonas donde los megaproyectos mineros se están instalando en el Ecuador en este momento. Y además tenemos pendientes fuertes, lo cual caracteriza nuestras cordilleras, lo cual agudiza más aún los riesgos y hace que más aún el escenario sea propicio a ese tipo de consecuencias que constituyen los grandes accidentes, de los cuales tenemos registros permanentes. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de San Marco en Brasil, el último fue Brumadinho, que fue, me parece que el año pasado, y cada vez estos grandes accidentes que implican roturas de diques, ¿ya? De embalses que contienen los desechos mineros, desembocan en tragedias humanas y ambientales, bueno, ilustradas por estas fotografías. En este caso, a pesar de encontrarse a varios cientos de kilómetros el proyecto minero del Océano Atlántico, su contaminación llegó hasta el océano, hasta afectar los ecosistemas marinos. Pero estos accidentes no solamente ocurren en los países del sur, pues también ocurren en los países que a menudo son presentados. Ya, dame como 3 minutos para terminar. Gracias, Román. Ocurren en países que se supone están presentados como gestionadores ejemplares del negocio de la minería. Fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos en Canadá en el 2014 una de las catástrofes ambientales mayores de las últimas décadas, que consistió en la rotura de uno de estos diques en pleno bosque boreal, e implicó una catástrofe ambiental que pues no es fácil convencerse de ella cuando uno mira estas fotografías. En estos casos de los grandes accidentes que se han registrado en los últimos años, en todos estos casos, los diques de relave, es decir, la cantidad de lodo que se encontraba acumulada en estos grandes reservorios, era 10 veces menor de la que se quiere acumular en el caso de una mina como Mirador, que posiblemente no va a constituir la mina más grande del Ecuador, si es que se toma en cuenta otros megaproyectos en cartera como Pananza San Carlos, Yurimagua o el proyecto Cascabel, que se encuentra más en el norte del país, cerca de la reserva de Cotacachicayapas. Bueno, entonces, estos tipos de mega emprendimientos, bueno, se encuentran en proyecto a lo largo y ancho de todo el país. Aquí tenemos una ilustración. Cada círculo es un megaproyecto minero. Hay bastantes aquí, bueno, en el noroccidente, en la zona de Intag, aquí más arriba, bordeando la reserva Cotacachicayapas, muchos en la llamada Cordillera del Cóndor, y también hay la zona de la Suay y la provincia de Loja, donde hay otro foco de megaproyectos, y todos se dedicarían a la explotación de cobre u oro. Y bueno, o sea, y todos estos megaproyectos están en manos de transnacionales extranjeras, sea canadienses, chilenas o australianas.
y chinas, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso concluiría. Eh, lo único que quería mencionar es que, para terminar, es que, claro, estos megaproyectos que se han multiplicado a lo largo de las últimas 2 décadas por una serie de factores que podría comentar más a continuación, han generado consecuencias dramáticas y han también desembocado en una conflictividad sumamente alta. Ya cada pequeño etiqueta aquí representa un conflicto asociado a un megaproyecto minero. Entonces ven que toda la cordillera de los Andes está afectada. Y bueno, una conflictividad que toma, o sea, que desemboca en consecuencias dramáticas, ¿no? En términos sociales, hasta tenemos, claro, la represión, la criminalización, hasta tenemos asesinatos. En el caso en el Ecuador de José Tendenza, que era un líder opuesto al proyecto Mirador, pues que fue asesinado y cuyo caso aún está pendiente, no está resuelto. Bueno, en fin, una sucesión de consecuencias dramáticas en términos sociales y psicosociales. Pero eso es, uno podría decir, solo el inicio, porque si es que se sigue con esta explotación a gran escala, ya van a venir también consecuencias ambientales de gran escala, en particular en el caso del Ecuador, que bueno, por las razones que les conté, no se presenta como un país muy adecuado para el desarrollo de este tipo de negocios. Bueno, entonces con eso concluyo y bueno, abriríamos el periodo de preguntas y bueno, veo que ya en el chat hay algunas, entonces no sé cómo Romano o Shadi, no sé cómo quieren que procedemos. Hay algunas preguntas, sí. Muchas gracias, William, por esa primera intervención. Hay algunas preguntas ya en el chat. Quisiera empezar con la pregunta que vos justo estabas terminando respecto a qué adecuado es Ecuador para proyectos megamineros. ¿Nos podrías contar un poco más de los peligros que corre el país, que corren las comunidades que viven en esas zonas, quizás con el ejemplo de los diques de relave que expertos internacionales advierten que, por ejemplo, en Yurimaguas, que no están aptos esas zonas para esos diques? ¿Nos puedes elaborar un poquito más acerca de la situación en Ecuador? Y después diría que vamos abriendo, empezando con Shadi y Sebastián con las siguientes preguntas. Ya, muy bien. Claro, es una pregunta que realmente, o sea, lleva a responder desde varios puntos de vista o varias dimensiones. Claro, la primera es la dimensión ambiental, que es tal vez la más evidente, en el sentido de que estamos, bueno, instalando bombas de tiempo en zonas altamente sensibles, porque bueno, además estamos instalando estos megaproyectos, en el caso del Ecuador, en zonas mega biodiversas, que cuentan con especies, bueno, endémicas, a veces en peligro de extinción. Recientemente se identificó en la zona de Intac, cerca del proyecto Yurimaguas, unas ranas que se creía que ya no existía en esta zona, pero que están en peligro de extinción. Entonces, precisamente en estas zonas que son ricas en términos ecosistémicos, que se están instalando estos megaproyectos. Entonces, no cabe duda que al instalar esos tipos de mega botaderos, de mega instalaciones industriales, vamos a perturbar y destruir a gran escala estos ecosistemas. Está el tema de que estamos en las partes altas de las cuencas, entonces potencialmente las aguas que se van a contaminar en estas partes altas luego van a transportar los contaminantes aguas abajo. Y bueno, lo que también hay que tomar conciencia es del hecho de que a este mega modelo de explotación minera está necesariamente asociado una serie de mega infraestructuras que son las condiciones necesarias
como condiciones materiales necesarias para que se lleve a cabo. Es el caso de instalaciones energéticas, por ejemplo, mega hidroeléctricas o posiblemente mega centrales térmicas o en ciertos casos centrales nucleares, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, estamos hablando del problema del CO2 y de la contaminación a raíz del uso de combustibles fósiles. Pero el problema es que si reemplazamos eso con la energía nuclear, bueno, no creo que tampoco queramos ese tipo de switch, ¿no? Entonces, hay explotaciones mineras, desde el caso de Canadá, que ya funcionan con centrales nucleares. Pero también estamos hablando de infraestructuras viales, de infraestructuras portuarias. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del proyecto Mirador, ya está exportando su concentrado de mineral a través de un puerto que se ha construido cerca de la ciudad de Machala exclusivamente para ese negocio. ¿Ya? Entonces, y claro, las carreteras, las líneas de alta tensión, bueno, todas estas precondiciones materiales implican consecuencias que incluso rebasan de lejos el propio sitio donde se está llevando a cabo la minería. Entonces, eso de generalizar la megaminería a escala del Ecuador implica una afectación a gran escala para todo el país, ¿sí? En términos variados según el tipo de instalación que estamos considerando. Pero vamos potencialmente con la contaminación, con la transformación a gran escala de los territorios hacia una imposibilidad de llevar a cabo, por ejemplo, la agricultura en muchas circunstancias. Porque claro, si es que el agua está contaminada, si es que los campesinos han sido expropiados de sus tierras, bueno, toda la agricultura campesina, que sigue siendo uno de los ejes importantes de este país, ya se va a ver imposibilitada. Entonces, eso es otra de las consecuencias y que hace que el Ecuador, al optar por ese modelo industrial, se está metiendo en unos líos bastante fuertes y se está condenando a vivir una modernidad, pero una modernidad que es una modernidad que no es la que, a la cual algunos podrían aspirar. Es la modernidad barata, la que está asociada a la extracción de materia prima barata, exportada en forma barata y cuyo valor agregado se saca provecho afuera. Ecuador no cuenta con la capacidad técnica humana para llevar a cabo, por ejemplo, el refinamiento de tales minerales, para poder sacar el valor agregado. No, se exporta estos minerales en forma barata hacia el exterior. Entonces, dejamos que los chinos o los estadounidenses, los europeos, saquen provecho de las riquezas que se extraen de las entrañas de la tierra. Riquezas así les podemos llamar. Bueno, en fin, y además, claro, en términos físicos, como he mencionado, tenemos estas condiciones que son muy adversas, que ya han sido analizadas. Por ejemplo, tenemos un informe de un ingeniero jubilado de la industria minera, se llama Steve Merman, que vino a hacer una experticia de los proyectos Mirador y Yurimagua y concluyó que en ambos casos estamos en escenarios que son de los peores que él jamás ha visto en términos de riesgos de, por ejemplo, accidentes como los que he podido ilustrar con las diapositivas. Entonces, bueno, estamos realmente en condiciones muy poco propicias, además de que obviamente no hay que olvidar que Ecuador es un país pequeño y que, en términos de peso político, económico-político, es muy pequeño frente a los grandes actores multinacionales que vienen a invertir en el país y que tienen toda la capacidad de doblar la mano de cualquier gobierno que está en administración. Y bueno, eso se ha verificado en muchos contextos, incluso en contextos donde tenemos gobiernos supuestamente o institucionalidades, si quieren, más fuertes. Hay que añadir a eso que, bueno, hasta ahora muy poco se conoce del negocio de la megaminería en el país. Tenemos muy poca gente formada para eso. ¿Quién va a poder fiscalizar, monitorear la buena marcha, entre comillas, de los megaproyectos que se instalan? Ningún tipo de funcionario va a ser capaz de hacerlo porque nadie está formado para hacer eso.
Entonces, es otro tipo de obstáculos. Y así hay una litanía, si quieren. Entonces, bueno, para ir acá, para responder a tu pregunta, porque hay más elementos, pero esos son algunas pistas que se pueden lanzar para realmente convencerse de que el contexto aquí es un contexto muy poco propicio. Perfecto, muchas gracias William. Claro, es una pregunta amplia y se puede abarcar por diferentes lados. Vamos a seguir con una pregunta en ese sentido de Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá. Tenía la duda que, bueno, en parte ya siento que le ha respondido William, de que el Ecuador no es un lugar adecuado como para que se desarrolle de manera sustentable la industria minera, pero quería saber si de manera general podría existir una minería sustentable o una minería responsable, como el gobierno lo ha denominado en algunas ocasiones. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Para empezar, bueno, hay un problema de definición, ¿no? Eh, pero antes que todo, no, o sea, no hay que perder de vista, y eso implica que incluso ya una vez que estamos injertos de manera tan brutal en la globalización, ya, entonces, ya estábamos conectados a raíz de nuestras exportaciones desde hace ya décadas, incluso más de un siglo. Y ya pues con la situación actual más se refleja digamos, la profundidad de la inserción de un país como el Ecuador en la economía global. Entonces yo creo que desde ahí, como grupo, como ustedes son un grupo de militantes comprometidos que cree también en esto de articular luchas a nivel global, no hay que perder de vista que estos conceptos, minería sustentable, minería responsable, no es que solo los gobernantes ecuatorianos hablan de esta manera. O sea, ese concepto estos conceptos recorren todo el mundo. ¿Ya? Y al final los gobernantes, bueno, en muchos casos no son ningunos expertos en el tema, repiten estos conceptos. ¿Ya? Entonces eso muestra que hay atrás de eso también toda una construcción en términos semánticos, una estrategia discursiva para apuntar a la legitimación de este negocio que, bueno, si tú miras las fotografías, difícilmente se puede legitimar. Si tú miras las consecuencias que se han documentado, incluso tan solo en el Ecuador, incluso antes de que se extraiga el primer gramo de metal, pues ya es muy difícil convencerse de la validez y de la virtud de este negocio que es la extracción minera. Bueno, ahora, en términos de conceptos, bueno, sustentabilidad, responsabilidad, depende a cuál definición uno se está interesando. La sustentabilidad uno tiene muchas posibilidades de definirla. A menudo la sustentabilidad para estos tipos de actores significa sustentabilidad de la acumulación de capital, antes que todo, ¿no? Y claro, son estrategias discursivas que se implementan para convencer, bueno, una masa crítica de gente que, bueno, es la vía a seguir y en general gente que se encuentra alejada de las consecuencias directas y que para las consecuencias más a largo plazo aún no las ven. Entonces, es parte del andamiaje discursivo, si quieren. Ahora, en términos más técnicos, claro, si miramos, por ejemplo, estos problemas que hemos visto con los accidentes, como podemos constatar, existen y ocurren en todo tipo de contextos, incluso en los contextos como Canadá, que a menudo es presentado como un ejemplo de minería de alta tecnología, de minería responsable, de minería sustentable. Si ni siquiera en estos contextos llegamos a un manejo mínimamente aceptable, porque bueno, lo mínimamente aceptable sería que estos megabotaderos sean controlados,
Pero si ni siquiera llegamos a eso en un país como Canadá, ¿cómo vamos a llegar a eso en el Ecuador? Ahora, bueno, la responsabilidad me parece que abarca un montón de aspectos. Por ejemplo, abarca también la cuestión de la responsabilidad económica, ¿ya? Entonces, se sabe que estas empresas transnacionales recurren a mecanismos de manera sistemática de evasión fiscal para optimizar sus ganancias. Porque claro, operan a un nivel transnacional a través de redes financieras transnacionales y pueden optar por radicar parte de de sus subsidiarias en paraísos fiscales y eso les permite evitar pagar impuestos en los países donde operan. ¿Ya? Y eso es el caso incluso en países como Canadá, pues se ha documentado, yo he escrito sobre eso, por ejemplo, pero cuando uno mira estos aspectos, cuando uno mira el saldo que tiene la megaminería a escala global en los últimos 2 o 3 décadas, es realmente difícil convencerse de dicha responsabilidad o dicha sustentabilidad, cualquiera sea el sentido que se asocia a estos términos. Eso es un poco la respuesta que aportaría a esa pregunta. Ahora, el tema es, bueno, ¿será que la solución es no explotar? Bueno, eso es una buena pregunta. Incluso en un contexto en el cual, por ejemplo, un movimiento como Extinction Rebellion se inserta. Un contexto en el cual se está militando por una transición energética para dejar los combustibles fósiles. El problema es que si dejamos los combustibles fósiles, por el momento, la vía parece ser, puede ser que la crisis actual module un poco eso, aunque bueno, personalmente tiendo a dudar de ello, pero la vía que estamos entablando es la transición hacia la energía eléctrica, pero en realidad lo que eso va a implicar es la transición hacia más extracción mineral, porque claro, vamos a necesitar más minerales para alimentar esa transición energética, cualquiera sea el lugar en donde nos colocamos, en la producción de energía o en su consumo o en su almacenamiento. Entonces, bueno, o sea, ¿cuál es el problema? Para mí, uno de los problemas tiene que ver con que, claro, la vocación de la explotación minera en el mundo capitalista globalizado en el cual estamos es la acumulación de capital. Eso es su vocación primera, ¿ya? Y luego intenta desarrollar discursos legitimadores alrededor de esta intención primordial y primaria que tiene para poder legitimar su presencia e incluso cuando su acción y su presencia implica una serie de catástrofes, una serie de consecuencias inaceptables, pero su función primera es generar ganancias, ¿ya? Entonces, mientras estamos en este modelo en el cual la extracción de minerales tiene como vocación sacar ganancias, pues yo creo que vamos a seguir con ese tipo de problemas. Y mientras seguimos así con la vocación de la economía global de siempre acumular, vamos a seguir cada vez más indagando si nuevos territorios eligen para hacer yacimientos. Y vamos cada vez más ir a buscar minerales en menor concentración, generando cada vez más desechos y consumiendo cada vez más energía. Bien, William, muchas gracias. Ya te adelantaste en ese tema. Seguramente más adelante vamos a volver a ese tema. Primero quisiera dar la voz a Shadi, que tiene una pregunta más bien técnica respecto al agua. Shadi. Gracias, Romano. Sí, es una pregunta que siempre se me queda así como flotando porque el mantra de las empresas mineras es: nosotros todo el agua que tomamos la dejamos más limpia que antes. O sea, ¿por qué dicen esto si estamos viendo que igual estas piscinas de los relaves está el agua contaminada? Y si es que esta agua se puede de alguna forma recuperar o ya se queda contaminada para siempre. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Bueno,
Primero, ¿qué es un agua más limpia que el agua de los ríos amazónicos que hasta ahora son cristalinos? O sea, el problema es que el agua, el agua más limpia de todas es el agua destilada, ¿ya? Entonces, el agua destilada ni siquiera es propia para el consumo humano, ¿me entienden? Entonces, es como el tema del agua limpia es un tema que hay que definir bien. Ahora, o sea, el agua y su calidad en los ecosistemas en donde interviene la megaminería, pues es el agua y su composición en equilibrio con los ecosistemas que ahí están, ¿ok? E incluso tal vez con la pequeña agricultura que se ha desarrollado en este contexto, o la pequeña ganadería. La calidad del agua es esta, ¿ya? Y no cabe duda que incluso tan solo la actividad de exploración, porque eso lo hemos demostrado, por ejemplo, en el caso de Yurimaguas, tan solo la actividad de exploración ya desemboca en una serie de consecuencias dramáticas en términos de, bueno, toxicidad de las aguas, o sea, hay una contaminación de las aguas muy fuerte. Y eso sucede también con luego los emprendimientos de extracción, ¿ya? Entonces, que eso es 1, 2, 3, 4 órdenes de magnitud en términos de consecuencias sobre las aguas. Los emprendimientos mineros nunca van a dejar de contaminar, de tener fugas y contaminar el agua, tanto a nivel de superficie como subterráneas, de muchas formas. De hecho, en general, hay muy poco conocimiento de los mineros de las redes hidrográficas subterráneas, lo cual implica que haya potencialmente una serie de contaminaciones, o sea, muchas fuentes de contaminación en este sentido. El tema de esta afirmación que hacen los mineros de que están reciclando el agua o están tratando el agua. Bueno, o sea, ese reciclaje, nuevamente, no es, o sea, es como aprovechan. Es un poco como a veces, ¿saben? Van a los hoteles y en el hotel, pues tienes, hay un cartelito que te dice, cuidemos el ambiente, ahorremos la energía y el agua. Pero claro, o sea, el tema es que el hotel quiere que tú consumes menos agua y menos energía porque le va a costar menos. Y aprovecha de eso para presentarte eso como un gesto para el medio ambiente. Pues los mineros hacen igual. El tema es que el agua que los mineros consumen para el proceso de tratamiento, que en general es mucha, ¿ya? Hemos visto que en el caso de Mirador va a representar el consumo de una ciudad como Ibarra. Esta agua primero no la pagan, ¿ya? No la pagan, no retribuyen al Estado por el uso de este agua, pero sí tienen que bombearla, ¿ya? En general tienen que bombear esta agua, ya sea de los ríos, ya sea de los acuíferos. Y eso tiene un costo para ellos. El hecho de bombear tiene un costo energético. Entonces, eso es la razón primera por la cual hay un reciclaje del agua en el proceso de tratamiento. Porque mientras más agua vas a bombear, más caro te va a costar. Entonces, luego se usa este pretexto como si fuese una intención benévola de cuidado de la calidad del agua. No es así, ¿ya? Entonces, hay ese tipo de artimañas que se usan. Y claro, al final, o sea, el agua fresca que entra en el proceso minero y que entra en contacto también con cualquiera de las instalaciones, se contamina, ¿ya? Y esta agua se contamina y luego va a terminar parando en los ríos o en los acuíferos de la zona y posiblemente luego en otros ríos aguas abajo. Y eso es la realidad, ¿ok? Y bueno, es imposible pretender que emprendimientos de esta índole no vayan a contaminar. Uno de los problemas tiene que ver con que la calidad del agua, actual del agua, la línea base, como lo llaman los técnicos, la línea base en realidad no se ha evaluado en los contextos donde las empresas mineras intervienen. Claro, lo hacen con estos estudios de impacto ambiental. Vienen, o sea, pasean 2 días en el territorio y con eso se supone que levantan la línea base. Pues ustedes que conocen la cuestión del clima, pues es lo mismo. Si tú levantas una línea base se tiene que levantar sobre años, sobre una campaña de medición repetitiva y sistemática llevada sobre años. Y entonces, no existen una caracterización de la calidad del agua
en los lugares donde se están instalando estos emprendimientos. Y obviamente es una de las estrategias que sigue las mineras para poder luego decir, no, 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 es que eso es del estado natural, nosotros nos estamos contaminando. ¿Ya? Pues bueno, entonces es un poco en este sentido que creo que se tiene que responder a esa pregunta. Ahora el tema es que algo es, o sea, contaminación es una palabra que puede implicar muchos tipos de alteración del agua. ¿Ya? Uno puede contaminar con, bueno, 4 cacas de vaca, ¿ya? Entonces, ahí estamos con una contaminación que, bueno, a pesar de ser real y de poder afectar en términos de salud pública, se puede resolver. Hay una capacidad de los ecosistemas incluso de tratar eso, incluso rápidamente. En cambio, si estamos contaminando el agua con metales pesados o si estamos afectando al pH, la acidez del agua, tal como sucede con las mineras, o sea, la extracción minera a gran escala, o sea, ahí estamos, incluso a veces se contamina el agua con material radiactivo, pues que a menudo está asociado a estos minerales en el subsuelo. O sea, estamos entablando una contaminación de muy largo plazo, de décadas, incluso de siglos. Es otro nivel de contaminación. Hay un aspecto cualitativo también en el aspecto de la contaminación. Bien, William, tenemos una serie de preguntas. Ya le quería dar la palabra a Carlos Quispe Parra y después a Galaxy, pero primero quería preguntar a Ernesto, que tenía una pregunta parecida respecto a la restauración. ¿Sigue pendiente esa pregunta o ya respondió? Si no hay respuesta, vamos directamente con Carlos y vamos insertándonos un poco en la coyuntura actual respecto también a la situación del petróleo y lo que significa eso para América Latina. Carlos, adelante. Bueno, muchas gracias, William, y al colectivo por la presentación. La pregunta que planteo es la siguiente, básicamente: ¿cuál es el panorama de la gran minería en América Latina y en particular en el Ecuador, entendiendo una eventual profundización de la crisis petrolera actual y un cambio del patrón del valor a nivel internacional? Muchas gracias. Ya, bueno, lo que sí se puede avisorar con el tema de la transición energética hacia un uso más generalizado de la energía eléctrica, por ejemplo, es una presión más fuerte sobre, bueno, los yacimientos mineros. Porque claro, o sea, y eso lo estamos ya presenciando con el tema del litio, por ejemplo. Entonces, ya está, bueno, el llamado triángulo del litio que comparte Bolivia, Argentina y, bueno, Chile, me parece, o espero, no me acuerdo. Bueno, por ahí está los salares, básicamente. Y claro, hasta hace poco los salares eran salares, ahora ya son yacimientos de litio. Y así vamos a ir sucesivamente, incluso en términos de cobre u otros metales básicos. Bueno, o sea, esa llamada transición energética va a implicar, bueno, una demanda renovada en todos estos tipos de minerales. Ahora, pues un carro eléctrico tipo de estos, ¿cómo se llama? Estos Teslas. Imagínense estos Teslas en términos de diversidad y cantidad de metal que eso supone, la construcción de un vehículo de esta índole, un vehículo nuevo, porque eso es el tema. No es que vamos a reusar y reciclar nuestros vehículos de combustibles fósiles y transformarles en nuevos vehículos eléctricos. No, la cosa no pasa así. Lo que va a suceder es que se va a descartar estos vehículos viejos, incluso posiblemente se les van a mandar al África o a América Latina, como ha sucedido mucho en las últimas décadas, y en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, se van a construir vehículos nuevos eléctricos, vehículos nuevos que van a requerir pues una materia prima, entonces va a significar nuevas necesidades en esa materia prima. Entonces, en ese sentido, creo que
o sea, hay que pensar bien este tema de la transición y cómo se la está incluso reivindicando, porque la forma que está tomando ahora es la de un reemplazo de la energía y las necesidades energéticas que se tiene en términos de energías, de energías fósiles y convirtiendo las fuentes de energía a, bueno, las llamadas renovables, las cuales van a necesitar, bueno, metales a profusión. Por ejemplo, unas eólicas, no sé si han podido ver lo que significa una eólica, pero en términos de cantidad de metal sí es significativo lo que se necesita para ese tipo de aparatos para generar electricidad. Lo mismo con los paneles solares, el silicio, ya el silicio no se saca de la nada, se mina el silicio para poder alcanzar una cantidad suficiente. Entonces yo creo que la estructura, la división internacional del trabajo, la estructura de poder global, implica que, o sea, América Latina, en este contexto, si es que no hay un cambio a ese nivel y que si seguimos esa transición en el sentido que ha tomado hasta ahora, América Latina va a seguir siendo un proveedor de materias primas. ¿Ok? Entonces, creo que hay que pensar bien también cómo estamos proponiendo tal transición energética. Yo creo que aquí hay muchos recursos de otra índole que cabe promocionar y otras formas de producir, otras formas de concebir al mundo que se tendría que desarrollar y se tendría que, bueno, pensar, bueno, infusar y así sucesivamente para escapar un poco de esta lógica en la cual yo creo que la transición energética tal como se está visorando no va a cambiar. La lógica va a seguir siendo la misma. Ecuador y otros países de la región van a seguir siendo proveedores de materia prima barata y se va a pasar a transicionar desde el petróleo a los minerales para alimentar, bueno, la prosperidad. Bueno, tal vez un juego un poco cambiante en términos de hegemonía a nivel global, pero los países de América Latina no tienen mucho lugar en esta hegemonía por el momento. En ese sentido, el usuario Galaxy J7 Prime tiene una pregunta. No sé si está todavía conectado, pero me parece... Galaxy, adelante. Hello. ¿No hay nadie? Bueno, lo voy a preguntar porque me parece que va justo en lo que tú estás topando, William. Pregunta, ¿cómo afrontar lo que se nos viene después de la pandemia, ya que los gobiernos irán con todo en contra de los recursos naturales para salir de la crisis dejado por el virus? O sea, ¿cómo hay que enfrentar ese posible peligro que, como ya se ha mostrado en las últimas semanas, que hay ciertos avances o donde la minería ilegal quiere abrir camino? ¿Cómo hay que enfrentar eso desde la sociedad civil? Sí, bueno, yo no pretendo aquí formular recetas. Lo que puedo compartir es tal vez algunas reflexiones acerca del contexto en el cual nos encontramos. O sea, algo que a mí sí me preocupa es que obviamente, como dice bueno, Galaxy, parece más que un celular que ha lanzado la pregunta que una persona, pero como dice esta persona, o sea, claro, hay desde ya unos discursos que apuntan a un refuerzo de la legitimidad de apostar y de transicionar desde el punto de vista de una economía como el Ecuador, pero es el caso de otras, hacia la explotación de minerales, porque finalmente tiene más futuro que seguir en la explotación petrolera en términos económicos. Y bueno, o sea, el problema que veo yo es que además de constituir, bueno, un giro desde varios puntos de vista, esta epidemia, constituye un giro en términos de la posibilidad de acción social, de movilización social.
y ahí veo que estamos por encima encima estamos con una multitud de mecanismos de control que se van implementando y que tiene una legitimidad ahí sí alta, ¿ya? Porque es para el bien de todos. Estamos en un estado de excepción sanitaria y por lo tanto no hay cómo movilizar, no hay cómo caminar. O sea, mañana es el 1 de mayo, pues yo creo que debe ser el 1 de mayo desde los acontecimientos de Chicago del inicio del siglo XX, en el cual nadie va a manifestar. O sea, entonces la situación en términos de movilización social, de presión sobre los gobiernos, de relaciones de poder que posiblemente se puede establecer tanto con los gobiernos como con el capital transnacional asociado a estos mega emprendimientos y bueno, todos los capitales que están por detrás, el capital financiero de los bancos, de los automóviles y así sucesivamente. O sea, va a ser difícil llevar a cabo estas reivindicaciones según las modalidades que conocíamos antes del COVID. Posiblemente después de un cierto momento vamos a regresar a una situación un poco más normalizada, pero quién sabe cuándo. Entonces, mientras tanto, se está haciendo tiempo, se está ganando tiempo por parte de los gobiernos y los capitales que estos gobiernos están asesorando, están apoyando, o sea, para acelerar la implementación de esta megaminería. Entonces, yo creo que el gran desafío es, frente a este contexto muy adverso para la militancia, para la movilización, para la transmisión de contenidos críticos, para, bueno, la posibilidad de establecer una relación de fuerza con estos poderes, ya sean nacionales o transnacionales, hay que inventar unas formas de militancia. Y yo creo que aún no sabemos cómo vamos a poder hacer. O sea, sí existen, he visto que ahora ya puedes manifestar con tu avatar, pero yo no sé si eso sea suficiente para poder poner en jaque capitales transnacionales que desde Toronto están piloteando sus megaproyectos alrededor del mundo. Me parece que va a ser difícil. Entonces, bueno, eso es un poco la coyuntura bastante adversa que se nos está presentando. Y claro, luego uno puede caer en la cuestión más económica. Entonces, ¿qué tan económicamente viable es el hecho de que el Ecuador salga de la extracción petrolera y no encuentre una fuente de divisa bueno, que sea de una magnitud comparable? Bueno, eso es una buena pregunta. Ahora el tema es que en qué medida la megaminería representa para el Ecuador, incluso en términos muy, digamos, convencionales, un negocio rentable. Bueno, yo dudo que constituye un negocio rentable, al menos a largo plazo. Tal vez a corto plazo podría constituir la posibilidad de acumular unas migajas frente a la riqueza que se podrían llevar las megamineras. Pero en un plazo más largo, si es que hacemos cálculos, ¿ya? Y de hecho hemos hecho eso un poco, ya tenemos proyectos de investigación en ese sentido, con Alberto Acosta y otros colegas, el John Cajas, el Francisco Hurtado, vamos a publicar un libro en el cual hay algunos elementos que vayan necesito del análisis, si quieren, de la viabilidad económica de la megaminería. Y bueno, se llega muy pronto a la conclusión de que no hay tal viabilidad económica, porque si incluimos los costos en términos ambientales, sociales, de evasión fiscal y bueno, y de todos los costos que se tendría que incluir de salud pública y así sucesivamente, pues la megaminería no es un negocio rentable para el Ecuador. Entonces, también eso implica apostar, pero también, o sea, construir un modelo alternativo que sí sea un modelo sólido, un modelo que sí presente unas características que aseguren un mínimo bueno, en términos económicos para el Ecuador, para que podamos seguir viviendo, bueno, en un modo de vida que posiblemente se podría ser transformado, pero que no implique que estemos en una crisis económica
profunda, incluso que muy probablemente podría ser incentivada y provocada por intereses exteriores, si es que empezamos a jugar con los capitales mineros transnacionales que suelen tener mucho poder y tener muchas palancas en términos políticos a nivel nacional e internacional. Palancas que quizás se llaman Galaxy, ¿no? No me percaté. Voy a estar más atento de eso, que las personas hagan las preguntas si están presentes para saber que son humanos. Hablando de eso, Ernesto volvió. Ernesto, ¿quieres hacer tu pregunta? No se te escucha, Ernesto. Ahí sí, Aló. ahí sí. Adelante, Buenas ahora tardes, sí. William. Un gusto. Hola, Ernesto, un Básicamente, gusto verte. en algún momento se habló de que la megaminería, sabemos todos que implica una gran destrucción del bosque. En algún momento hablaste de la agricultura local. Entonces, mi pregunta iba enfocada a eso. Desde el punto de vista climático, ¿la agricultura no vendría a ser más o menos similar a la megaminería? Sobre todo ofreciendo que los grandes proyectos te ofrecen restaurar todo lo que han destrozado, que nunca se va a lograr, por supuesto. Si te entiendo bien, estás preguntando acerca de cómo se compara en términos de consecuencias potenciales para el cambio climático la agricultura versus la minería. ¿Es eso tu pregunta? No sé si te entendí bien. Sí. Sí, ok. Bueno, o sea, claro, si es que estamos hablando de monocultivos, ahí habrá que examinar bien, porque claro, si es que empezamos a hablar de desforestación, eso en términos de, bueno, en términos de alteración de la capacidad de captación de carbono y, bueno, incluso las emisiones, porque cuando se quema árboles ya estamos emitiendo carbono. Entonces, habrá que medir bien en este sentido. Yo creo que si hablamos de una agricultura más de escala más sensata, entre comillas, es decir, una agricultura que no sea un monocultivo transnacional en mano de intereses capitales transnacionales, sino una agricultura más nacional, incluso una agricultura más local, pues, o sea, yo no conozco estudios que hayan hecho ese tipo de análisis, seguramente debe existir, pero bueno, es bastante obvio que no vamos a estar en la misma categoría, en la misma liga en términos de contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero o la contribución a la mitigación del cambio climático. O sea, es obvio que la agricultura de pequeña escala, una agricultura más local, una agricultura diversificada, va a implicar unas consecuencias mucho menores en términos ambientales, en este caso en términos de ¿cómo se llama?, de emisiones de gases de efecto invernadero. Nuevamente, la megaminería, como les dije, implica unos consumos de energía. Bueno, Mirador, tan solo un proyecto, a la misma vez que implica un consumo de agua que es similar a la ciudad de Ibarra, también implica un consumo de energía que es similar a una ciudad como Ibarra. Tan solo un proyecto. Y ahora tenemos 30 proyectos en cartera, imagínense. Entonces, estamos hablando de una voracidad en términos energéticos que, bueno, incluso posiblemente será difícil tan solo suplir con la energía de origen hidroeléctrica. Bueno, puesto aparte que la energía hidroeléctrica también implica potenciales desastres medioambientales, como hemos visto con el caso de Coca-Cola o Sinclair. O sea, ven que el problema de estos modelos de gigantismo, como el de la megaminería, implica, bueno, toda una serie de mega infraestructuras que a su vez también tiene sus consecuencias en términos ambientales dramáticas. Entonces yo creo que ahí no hay comparación posible con un modelo que apuntaría a una agricultura de más pequeña escala. Pero nuevamente no conozco bien ese campo. Debe existir análisis que vayan más en ese sentido. Quedámonos con el tema de la deforestación, que implica también megaminería. María José tiene una pregunta al respecto.
Hola, sí, ¿cómo están? Bueno, he estado viendo que el hecho de que haya deforestación nos pone en contacto con virus que estuvieron contenidos durante mucho tiempo en los ambientes. Me parece que una forma en la cual deberían sustentar las mineras sus proyectos es analizando todos los posibles efectos dañinos que podría tener su trabajo en la naturaleza, y una de esas es la transmisión de enfermedades. Entonces yo quería saber si es que hay qué tan buenas son las empresas recopilando información científica sobre sus efectos en el ambiente y hacia los seres humanos. Por ahí va mi pregunta. Bueno, no es su preocupación. Su preocupación es sacar mineral y sacar ganancia de esta extracción. ¿Ya? Y claro, que este negocio sea lo más rentable que posible. Entonces, si empiezas a llevar a cabo estudios de gran amplitud acerca de las consecuencias de la instalación de un megaproyecto industrial en un contexto como, por ejemplo, la Amazonía ecuatoriana, en todas las dimensiones que acabas de mencionar, o sea, el proyecto ya no va a ser rentable. ¿Ya? Entonces, las empresas no hacen eso. Y de hecho, incluso hay, bueno, ahí es menos visible, pero existe unos mecanismos a través de los cuales el capital transnacional en general controla el conocimiento que se produce. Entonces, por ejemplo, es muy difícil obtener o digamos, es muy difícil ubicar estudios epidemiológicos alrededor de mega emprendimientos mineros. En cambio, hay la bola de plata en términos de quién quiere hacer investigación sobre, que viene de agencias de desarrollo, bueno, todo un abanico de fuentes de financiamiento, sobre el tema de las consecuencias sanitarias de la minería de pequeña escala. Ahí sí, o sea, hay muchos estudios, pero estudios sobre, por ejemplo, las consecuencias en términos de salud pública, epidemiológicas, sobre las poblaciones aledañas o incluso sobre los trabajadores de mega emprendimientos industriales en manos de capital transnacional, es muy raro que eso salga. Y claro, hay una capacidad de control por parte de estos actores sobre incluso el conocimiento que se produce. Eso por una parte. Por otra parte, pues no hay que olvidar de que estos ecosistemas, incluso estas poblaciones que están asentadas en los territorios en donde se instalan estos megaproyectos, constituyen sistemas bastante complejos. Un ecosistema es un sistema complejo. ¿Cómo tú vas a poder, con qué ciencia vas a poder producir unas predicciones muy acertadas sobre las consecuencias de una perturbación tan brutal, tan violenta, tan extensiva, tan contaminante, tan tóxica, como es la instalación de una megamina, como es la de Mirador, por ejemplo? Es casi imposible poder predecir todas las consecuencias. Solo vamos a poder predecir algunas cosas en base al entendimiento que tenemos de los ecosistemas, que es limitado. En realidad, o sea, imagínese si un ecosistema tan frágil como es el de un río amazónico, ¿qué consecuencias eso qué consecuencias va a generar la instalación de un megaproyecto minero aguas abajo sobre los ríos amazónicos? Es una pregunta muy difícil de responder, ¿ya? Entonces, se tendría, para empezar, que hacer unos estudios muy, muy detallados de el nivel de calidad ambiental que se encuentra en las zonas donde se instalan los megaproyectos mineros. Pero si ni siquiera sabemos cuánta agua hay ahí. ¿Por qué? Porque no hay datos, simplemente no hay datos, ¿ya? Entonces, se instala así al ojímetro estos megaproyectos en unos contextos sumamente frágiles en términos humanos, tanto como ecosistémicos, y bueno, se pone así unos megaproyectos ultracontaminantes. La probabilidad es que se arrase con todo. Es eso la probabilidad. Ahora que se caracterice bien las consecuencias,
y más aún en términos de desarrollo de enfermedades, todo eso, bueno, ahí sí caemos en unos problemas muy, muy sofisticados que requerirían mucho tiempo, mucha gente, mucho desarrollo de teoría, de observación, de modelización, que, o sea, nunca está presente, y menos aún en un contexto como el del Ecuador. En el caso como Estados Unidos, tan solo existe estudios epidemiológicos o sobre ecosistemas en los casos de las minas abandonadas. Las empresas que están a la cabeza de estos proyectos, cuando se acaban su negocio, pues dejen eso y dejen todos los desechos en el lugar y eso recaiga sobre las autoridades ecuatorianas. Entonces, eso en términos de solidaridad intergeneracional es muy problemático. Pero bueno, o sea, ahí tenemos la situación. En Estados Unidos, solo en proyectos mineros abandonados se han podido hacer algunas indagaciones, se han producido algunos resultados. ¿Ok? Entonces, es muy difícil la coyuntura para que se haga el tipo de estudios que tú estás mencionando. Estamos con William Sacher, experto en cuestiones de megaminería, especialmente en Ecuador. Vamos a ir cerrando, nos quedan unos 20 minutos y hay una pregunta de Vicente que va un poco en el ámbito ambiental, después Lorena, y de ahí vamos con la ronda final con preguntas de Lenin y de Sebastián, y por ahí cerrando con preguntas acerca de una transición. Ya no más preguntas. No más preguntas. Nada. Pueden bueno, hacer tal vez unita o dos. Sí, lo vamos juntando. Yeah. Hagan sus preguntas, lo vamos juntando. Vicente, adelante, después Lorena. Sí, buenas. Gracias por su tiempo y explicarnos estos temas de la minería. Básicamente la pregunta que estaba planteando ya está más o menos contestada. O sea, ¿qué pasa con los territorios en los que se ha hecho los megaproyectos una vez se ha terminado la extracción? ¿Ya? Si quieren el papel o en el contrato se define en algún momento que se va a regenerar el área, o todo el mundo da por entendido que eso ya queda ahí totalmente muerto, no se puede hacer nada con eso. Bueno, gracias por la pregunta. Y claro, siguiendo un poco con lo que acabo de decir, o sea, para poder evaluar cuánto se tendría que desembolsicar al final de la vida de la mina para, entre comillas, restaurar, ¿ya? Remediar es en general lo que se puede, restaurar es otra cosa. Pero para poder remediar y dejar el sitio en unas condiciones mínimamente aceptables. Bueno, para poder hacer eso, se tiene justamente que entender bien cuáles son las dinámicas en términos ecosistémicos, en términos de salud pública, en términos de calidad del agua, de cantidad del agua, que rigen los regímenes hidrológicos, o sea, todo eso, que rigen el territorio. Bueno, hay un conocimiento muy poco desarrollado, y más aún en un contexto como el del Ecuador, donde no tenemos datos, o sea, tenemos muy pocos datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar lo que va a costar la remediación de los daños provocados? Si es que podemos hablar de daños, porque en general, más bien, creo que se tratan de desastres. ¿Cómo vamos a poder evaluar lo que va a costar la reparación de estos desastres? Es muy difícil. Ni siquiera conocemos el estado inicial en el cual se encuentra el ambiente. No tenemos la capacidad de caracterizarlo. Entonces, claro, hablabas de los contratos y bueno, existe una figura de garantía, por ejemplo, que se tiene que entregar las empresas a las autoridades para el momento del cierre. Entonces, el problema es cómo evalúas esa garantía. Pues hay, bueno, varios estudios sobre este tema, que muestran que la garantía que se reclama de las empresas en general es ínfima en comparación con los costos de remediación.
Por ejemplo, en el caso de Canadá, que conozco bastante porque ahí viví y ahí empecé a interesarme en esta cuestión de la minería. En el caso de Canadá, se estima a entre 6 y 10 mil millones de dólares el costo de la remediación de tan solo unas decenas de las minas más contaminantes del país. Pero en Canadá hay 10.000 minas abandonadas que de manera permanente y crónica están contaminando ecosistemas, o sea, están destruyendo ecosistemas, contaminando el agua, afectando la salud pública. O sea, ahí no hay formas de hacer una evaluación, digamos, que sea bueno, representativa del daño que se hace. Entonces, lo que se debería hacer es realmente intentar tomar en cuenta todo lo que se pueda para poder evaluar el costo que debería, o sea, lo que debería pagar la empresa al rato de cerrar los proyectos. Pero si hacemos eso, claro, la conclusión es que el negocio no va a ser rentable, porque vas a llegar a que las empresas van a tener que pagar cientos de millones, incluso miles de millones de dólares para poder remediar a los sitios que hayan destruido a raíz de la explotación. Ahora, el tema de las comunidades que viven en los territorios aledaños es una muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar con las generaciones futuras? Pues las generaciones futuras van a tener que vivir con esa contaminación. Ya, y no solamente en las zonas inmediatas del proyecto, sino también aguas abajo, y más aún cuando los megaproyectos se encuentran en partes altas de las cuencas hidrográficas. Entonces, hay una potencial afectación para décadas, incluso posiblemente siglos, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, las minas del Imperio Romano siguen contaminando ríos en España. ¿Ya? Eso está documentado, ya 2000 años después, y las minas romanas no tenían ningún tipo de comparación en términos de magnitud con las que se hacen ahora. ¿Ya? Entonces, en términos de solidaridad intergeneracional, este tema de la megaminería implica digamos, un reto que hay que pensar ahora, porque es ahora cuando se está decidiendo el camino que se toma con eso de la explotación minera. Y claro, eso va a implicar consecuencias para generaciones futuras en términos ambientales, pero luego, claro, en términos de salud, pero en términos económicos también, porque una vez que ya no hay agricultura posible alrededor, o sea, sobre estos territorios, ¿qué hace la gente? Ya, pues, o sea, y ya no hay la mina para, de algún modo, sí proveer de insumos para que la gente pueda vivir. ¿Qué pasa? Pues nos encontramos con zonas altamente deprimidas en términos económicos, en términos políticos, ¿ya? Entonces, una catástrofe en términos socioeconómicos y sociopolíticos, además de ser una catástrofe en términos ambientales. Y eso se observa en muchos sitios donde emprendimientos mineros se instalaron, extrayeron durante 2 o 3 décadas y luego dejaron el sitio en un estado deplorable. En ese contexto va también la pregunta de Lenin respecto al trabajo en sí, lo operativo. Lorena, ya te damos la palabra, ya estás esperando hace un tiempo, pero para ir cerrando la idea de William, creo que las preguntas de Lenin entran ahí bien. Lenin, adelante. Sí, hola William, ¿cómo estás? Hola. Sí, mi pregunta es más o menos esto referente al trabajo, porque dicen que la minería es una fuente de trabajo, entonces, ¿puedes explicar un poco más? Ya dijiste algunas cosas. ¿Podrías como decir cuántos puestos se generan, la estabilidad laboral y el nivel de especialización, algo así? Sí, bueno, claro, genera empleos. Como he dicho, estos mega emprendimientos son muy capital intensivos, es decir, con estos miles de millones de dólares, por ejemplo, en el caso de Mirador, para retomar ese ejemplo que se vuelve un poco el ejemplo ilustrativo en el Ecuador, porque es la mina que ya está en operación. En este caso, tenemos una versión de 2.000 millones de dólares. O sea, imagínense, 2.000 millones, o sea, no es poco. Pues apenas tenemos tal vez 200 o 300 personas empleadas, con 2.000 millones de dólares de inversión. O sea, imagínense el número de gente que podríamos emplear en el Ecuador
con esa cantidad de dinero, ¿no? Pero una minera tan solo emplea algunos cientos de personas. Claro, luego hay negocios anexos, ¿ya? A subcontratistas, digamos, hay un poco de goteo, para retomar un término así económico neoclásico, hay un poco de goteo en términos de que sí se genera indirectamente, como dicen, algunos empleos. Pero bueno, estos empleos van a depender exclusivamente de la presencia de estos capitales y exclusivamente de este sector, lo cual es bastante complicado. O sea, si tú tienes una empresa de catering y dependes exclusivamente de un cliente, ¿ya? Bueno, se llama monopsonio, ¿no? En términos económicos. Bueno, o sea, esta es una situación precaria porque cualquier decisión que toma tu cliente, pues te va a afectar, incluso te puede poner mucha presión, ¿ok? Pero claro, en términos de empleos directos, hay una serie de aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Bueno, primero está el tema de que son empleos peligrosos. Incluso en países como Canadá, sigue siendo la minería uno de los sitios donde hay más accidentes. En un caso como Mirador, ya vamos, no tenemos la cuenta exacta, pero ya vamos con al menos 15 muertos. Le llaman los mineros fatalidad, pero 15 personas que han muerto en el sitio, trabajadores. Entonces, no es poco. Estamos hablando de unos empleos sumamente peligrosos y obviamente hay muy poco esfuerzos por parte de las mineras para cuidar mucho a la seguridad de los trabajadores, porque bueno, cuidar la seguridad implica costos, ¿ya? Y además, el tema es que, como sucedía ya con los emprendimientos petroleros, los emprendimientos mineros se vuelven unas mini enclaves, bueno, territoriales, en las cuales incluso las autoridades y el Estado ecuatoriano no tiene las mismas prerrogativas sobre el resto de su territorio, lo cual implica que en este momento de confinamiento, por ejemplo, bueno, los mineros hagan lo que les da la gana en su territorio, que es el territorio concesionado, el territorio cercado, el territorio gestionado por sus propios servicios de seguridad, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, o sea, en términos de seguridad de empleo, bueno, ya estamos mal. Además de los accidentes directos, la minería sí implica una exposición en términos crónicos a polvo, a partículas finas, a productos, bueno, a reactivos tóxicos, a productos y desechos tóxicos, y así sucesivamente, lo cual en el plazo más largo implica enfermedades que ya están muy documentadas y conocidas en contextos donde la minería existe de más tiempo. Bueno, además de eso, y en términos un poco más profundos tal vez, existe una gran violencia en este proceso que consiste a la implementación de una gestión del espacio y una temporalidad en los territorios donde viven campesinos, donde viven pueblos indígenas, y convertir a estas personas a la lógica y la temporalidad del capital megaminero, que es una temporalidad industrial, una temporalidad en la cual los tiempos están totalmente arreglados, en donde no se tolera ni un segundo de atraso y así sucesivamente. Entonces hay una violencia simbólica muy fuerte en la cuestión de la conversión inmediata de campesinos a esta lógica de los capitales que vienen a invertir. Eso no se toma en cuenta, son aspectos más cualitativos que tienen que ver con la cuestión del empleo. Y claro, eso se vincula, se articula directamente con problemas de violencia, de alcoholismo, de violencia doméstica, de cuestión de seguridad, de violencia de género hacia los niños, las niñas, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, es que no se trata solamente de un número de empleo, también se trata de todas estas cuestiones asociadas a la instalación de un actor, como es una empresa megaminera, en contextos campesinos de agricultura de subsistencia, de ganadería de subsistencia, en contextos de territorios indígenas, de pueblos indígenas, como se está
como está ocurriendo con los megaproyectos mineros en este momento en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, eso es un poco las líneas según las cuales respondería. Claro, el tema es que el salario en general es un poquito más alto que los salarios promedios del sitio, lo cual es una estrategia para atraer los trabajadores que finalmente no están en capacidad de avisorar tal vez más allá de un cierto plazo, lo que implica en términos de precios para el futuro de sus hijos, de sus hijas, el tema de estar pagados un par de decenas de dólares más que lo que pueden ganar con la agricultura. El precio a pagar es muy, muy, muy importante desde todas estas dimensiones. Y claro, entonces, en términos cuantitativos y positivistas, porque así se piensa también desde el capital megaminero en términos muy positivistas. Entonces, si piensas tan solo en números, pues entonces capaz incluso te dejas convencer, a pesar de que el número de empleos creados es ínfimo, pero igual te puedes tal vez convencer en términos de salario, pero hay otras dimensiones que se tienen que tomar en cuenta, que tienen que ver con la calidad de la vida, con la vida misma, y eso muy raramente se toma en cuenta. Ya lo has rozado un poco el tema de transición a alternativas a la industria minera con el tema con lo cual vamos a cerrar, pero primero hacemos un switch. Tenemos una pregunta de Lorena relacionado con minería y la academia. Lorena. Ya. Lorena, sí. Ella pregunta que existe una parte de la academia que legitima el discurso del gobierno sobre la minería responsable, es decir, que mientras las actividades mineras se realizan dentro de altos estándares técnicos, entre comillas, el impacto es prácticamente mínimo. Esto lo pregunto porque el año pasado la Universidad Yachay organizó una escuela de verano sobre minería y trajeron un PhD con todos los títulos justamente a hablar sobre minería responsable, con un discurso que legitimaba totalmente el Estado ecuatoriano. Bueno, la academia no está exenta, de hecho está muy atravesada por todos estos tipos de intereses. Claro, entonces existe unas convergencias de intereses incluso entre académicos y, bueno, y poderes transnacionales de esta índole, no solamente la minería, ¿no? Poderes nacionales y transnacionales. Y claro, o sea, si tú eres catedrático de una facultad de ingeniería en minas y petróleos, bueno, para ti es una oportunidad que empresas vengan a invertir estos miles de millones de dólares, porque, bueno, posiblemente va a significar más importancia para tu cátedra, más importancia para tus escritos, más importancia para, digamos, más estudiantes que se van a registrar y así sucesivamente, y bueno, importancia también de tu propio bolsillo, ¿no? Porque en general, o sea, hay ventajas que se proporcionan por parte de estos actores hacia la academia. Entonces, o sea, no es de ninguna manera sorprendente que haya una serie de académicos de varios campos, no solamente minería, ¿no? Porque ahora ya la minería requiere también en ese ejercicio de control del conflicto, en ese ejercicio de gestión de la conflictividad, requiere, bueno, de sociólogos, de antropólogos y más aún cuando estamos en contextos culturales muy específicos y particulares como son los de los territorios de pueblos indígenas. Ahora, ¿cómo hacer para...? Bueno, hay que producir, ¿ya? Hay que producir y ahí creo que sí hay, por parte de grupos como ustedes, hay un papel bastante importante que jugar en términos de difusión de contenidos críticos, de difusión de reflexiones, de análisis, bueno, la poca gente de la academia, porque no hay que tampoco hacerse ilusión. La gran mayoría de los académicos
algo tiene de conexión con ciertos grupos de interés, ciertos poderes. Entonces, parte del papel, creo yo, de los movimientos es también hacerse el eco, convertir, digamos, incluso reflexiones que pueden ser muy sofisticadas, muy profundas, en contenidos más alcanzables, más entendibles, más digestibles por parte de, públicos más amplios. Y ahí creo que, está esta cuestión. Y claro, dentro de las universidades también hay muchos estudiantes que sí, a veces por íntegros, a veces por jóvenes, se quedan todavía críticos, claro, porque a veces te atrapan la lógica implacable de los intereses y de la cuestión de que tú te metes en algo que te ata las manos, ¿ya? Pues, también eres padre o madre de familia, te has sacado un crédito, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas que hacen que no somos tan libres como a veces se nos plantean las cosas. Entonces, pero bueno, dentro de los estudiantes creo que a menudo existen unas veleidades, unas preguntas que hay que incentivar, hay que crear espacios desde los propios grupos estudiantiles, y en particular en estas facultades de ingeniería, por ejemplo, que hay que provocar, hay que incentivar, hay que mantener a flote esta posibilidad de crítica, porque claro, atrás está toda una maquinaria de lavar cerebros, ¿ya? Entonces, en este sentido, creo que grupos como el suyo, pero muchos otros también, tienen un papel que jugar. También invadir también las universidades en ese sentido, intentar, invadir tal vez no es la palabra, pero estar más presentes, incentivar los conversatorios, los debates y así sucesivamente. Es un poco la respuesta que aportaría. Una respuesta que abra otro capítulo más, otra carpeta más. Vamos cerrando, William. Última pregunta. Nos quedan un montón de preguntas. En realidad, propongo de hacer otro conversatorio por ahí en un par de semanas. Es buena señal. Buena señal, sí, hay interés. Quisiera cerrar con una pregunta que hemos tratado poco, vos lo rozaste un poquito respecto a la transición a niveles energéticos, del cuadro que tenemos petrolero a uno que sea más sustentable. No topamos el tema de las energías renovables porque es otra discusión más que se va a abrir de nuevo, pero en breves palabras, ¿cuáles son cuál es tu lectura respecto a una transición factible? O sea, eso ya es la pregunta del millón y es realmente difícil ofrecer unos elementos de respuesta que realmente creo que constituyan un todo coherente. Sí hay pistas, seguramente hay pistas. Lo que primero hay que sí plantearse es que, hay otros mundos posibles, creo yo, porque el tema es que, claro, si nos quedamos en este mundo que se nos ha pintado, ya un mundo en el cual tenemos que seguir con los mismos niveles de consumo, un mundo en el cual tenemos que seguir con el mismo nivel de conexión también, porque claro, el tema es que hay una contradicción aquí. ¿Cómo vamos a proyectarnos en un mundo que regresa a unos negocios localizados, a emprendimientos comunitarios y colectivizados? Y claro, a la misma vez seguir usando esta tecnología que ahora estamos usando. Creo que, es todo un desafío poder responder a esta pregunta. Yo creo que, nuevamente, uno de los aspectos que hay que mantener en la mente es el de nuestro sistema, político-económico.
que es el capitalismo, ¿ya? Y creo que mientras estamos pensando en soluciones tecnológicas, en soluciones puramente institucionales, no vamos a cambiar, porque los poderes que están instalados, bueno, están jalando la cobija hacia su lado, y su lado consiste en seguir maximizando sus ganancias, y tienen mucho poder para imponer esa lógica. Entonces, yo creo que una de las pistas es realmente pensar el mundo fuera de esa lógica del capital como el etalón de las decisiones que tomamos, ¿ya? Y en última instancia, las decisiones siempre se toman en función del capital y su acumulación. Eso es el problema, creo que tenemos que tomar en cuenta si queremos pensar otro mundo. Porque si es que solo estamos pensando en una solución tecnológica, ya vamos a recaer en el mismo problema. De hecho, pasa, yo no sé si ya les han llegado, por ejemplo, análisis de granjas eólicas que finalmente se implantan en territorios indígenas, por ejemplo, en México o en la India, y en donde finalmente estamos encontrando problemas muy similares a los problemas y a las consecuencias dramáticas que ocurren con, por ejemplo, los emprendimientos megamineros o petroleros en este país. Ya contaminación ambiental, ejercicio de poder, colonización, o sea, dinámicas coloniales, precarización, expropiación, afectación psicosociales, aumento de la prostitución, del alcoholismo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido hay que salir de esta ilusión de que la solución tecnológica nos va a salir, ¿ya? Entonces, de esta situación. Y bueno, eso implica una transformación muy profunda. Uno de los retos, creo yo, tiene que ver con la inserción, que es lo que recordaba en algún momento, la inserción cada vez más intensa, cada vez más profunda de nuestras sociedades en una dinámica más global, ¿ya? Tanto económica como política, como, pues que ahora, imagínense, o sea, somos medio población planetaria que está en la misma situación de confinamiento. O sea, es muy difícil, ¿cómo vamos a hacer para extraernos de estas lógicas globales que se nos están imponiendo y cada vez en las cuales estamos más injertos? Hay que pensar eso también, creo, porque el hecho de escoger y decidir salir de esta lógica implica una serie de consecuencias que se tiene que pensar para poder asumirlas. Si es que se quiere apuntar a tal vez una forma de vida menos dañina, menos destructiva, tanto para el ambiente como para la propia psiquis y mente humana. Yo creo que, claro, un modo de vida mucho más comunitario, mucho más, una organización de la producción más comunitario, colectiva, más local, o sea, y nos implicaría una calidad de vida mucho más deseable. Pero ¿cómo llevamos eso a cabo? Porque eso va a implicar también una cierta austeridad, eso sí. Entonces, ¿cómo nos convencemos de esta austeridad y cómo también organizamos esa austeridad? Porque capaz para algunas, hay un asunto de clase social también aquí. Para ciertas clases sociales va a ser más fácil que otras. Tal vez para campesinos e indígenas no va a ser complicado. Tal vez para clases sociales más favorecidas de los centros urbanos no va a ser tan difícil de algún modo, porque hay un capital cultural pero tal vez para clases desfavorecidas de los centros urbanos, tal vez la cosa no va a ser tan fácil, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos creo que se tiene que pensar a la hora de armar un proyecto de salida de este delirio de destrucción generalizado a gran escala, de destrucción, bueno, no solamente de nuestras relaciones humanas, pero de destrucción de la vida finalmente, porque de eso se trata con la megaminería, es la destrucción de la vida, ¿ya? Entonces, ¿cómo salimos de eso? Bueno, nuevamente yo no tengo un programa que proponerles,
tan solo tengo estas pistas, estas reflexiones que creo yo pueden aportar, pero claro, hay que ponerse a trabajar sobre eso. Y dejar de pensar en términos tal vez a veces un poco románticos sobre un futuro ideal que podría ocurrir. Entonces, ahí sí hay que trabajar fuerte, desde muchas aristas. Perdón, William, que te interrumpo, tienes pistas, tienes datos, tienes ideas, ahora depende también del colectivo, ¿no? Y de la comunidad en sí, sea citadino, sea del campo, qué hacemos con toda esa información y cómo queremos transformar nuestras sociedades. Venimos hablando ahora casi 2 horas, o sea, vos hablando. Muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información, por la entrega también de la lucha, que creo que al final es una lucha que también vos estás llevando adelante. Entonces, quedamos pendientes para la próxima charla sobre transición. Queda por decir gracias otra vez, William, Shadi, Wibi y todos los participantes de ese conversatorio. Bueno, gracias a todas y todos y bueno, larga vida a Extinction Rebellion Ecuador. Ya espero podremos seguir colaborando. Chévere, seguramente. Un abrazo, Perfecto. William, y suerte Gracias. con el resto del maratón. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Chao. pronto. Hasta luego. Chao. Gracias.